No era para que yo lo escuchara. Si ella hubiera colgado cuando creyó haberlo hecho, o si yo hubiera terminado la llamada medio segundo antes, o si no me hubiera quedado parado ahí como un idiota con el teléfono en la mano, nada de esto habría pasado. Pero ella no colgó. Y yo no me fui. Y lo que escuché esa noche partió mi vida en dos, en el antes y en el después. Antes del antes. Éramos mejores amigos. Llevábamos 6 años, siendo esa clase de amigos que la gente siempre malinterpreta. Después del después, seríamos algo que ninguno de los dos supo nombrar hasta que ya era demasiado tarde para fingir que no lo sabía. Esta historia no es fácil de contar. Pero sé que hay alguien escuchando esto ahora mismo que entiende exactamente lo que se siente cuando la persona que más quieres en el mundo es también la persona que nunca te has atrevido a querer de otra manera. Si eso eres tú, quédate, porque lo que viene va a tocarte en un lugar que creías que nadie más conocía. Y antes de que empiece, cuéntame desde dónde nos estás escuchando hoy. Escribe tu ciudad en los comentarios, dale like a este video si crees que el amor verdadero a veces se esconde donde menos lo esperas, y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias. Aquí cada semana hay algo nuevo que vale la pena escuchar. Ahora sí, empecemos desde el principio. Su nombre era Valentina, y había sido mi mejor amiga durante casi 6 años. Tiempo suficiente para saber exactamente cómo tomaba el café, cuántos tonos distintos usaba cuando fingía no estar molesta, y cuántos timbrazos tardaba en contestar cuando yo la llamaba tarde en la noche. Generalmente 2. Esa noche, 1. ¿Ya llegaste a casa?, preguntó en cuanto atendió. Me reí antes de poder evitarlo. Hola también. ¿Ya llegaste? Sí, mamá. No empieces. Así era Valentina. Rápida, cálida, ligeramente peligrosa cuando estaba de buen humor. Nos conocimos en la universidad, en una cafetería cerca del campus, un martes cualquiera de octubre que no tenía ninguna razón para ser importante. Yo había puesto mis cosas en una mesa, me levanté a buscar algo, y cuando volví ella estaba sentada en mi silla, usando mi cargador, tomando un café. Descubrí 10 minutos después que también era mío. Eres increíblemente tranquilo para esta situación, me dijo. Estoy evaluando si eres lo suficientemente encantadora para sobrevivir esto. Se rió y dijo, generalmente lo soy. Tenía razón. Después de eso, nos convertimos en la clase de amigos que la gente siempre malentiende. Salidas de madrugada buscando comida, maratones de películas que se convertían en discusiones, llamadas en los días malos, llamadas en los días buenos, llamadas cuando nada estaba mal y uno de los dos simplemente no quería estar solo. Había una taquería abierta hasta las 2 de la mañana a 3 cuadras de su departamento. Fuimos tantas veces que la señora que atendía ya nos conocía de nombre. A Valentina le ponía más cilantro sin que lo pidiera. A mí me guardaba los últimos tostones cuando llegábamos tarde. Eso es lo que éramos. Personas que entraban a un lugar y eran reconocidas juntas. Teníamos una playlist que ninguno de los dos había nombrado nunca, pero que los dos sabíamos que era nuestra. Empezó el día que nos quedamos 3 horas en su coche afuera de su edificio, porque la canción que sonaba era demasiado buena para interrumpir. Después de eso, cuando alguno de los dos la agregaba, era una manera de decir, pensé en ti hoy. En su cumpleaños número 24, yo fui el primero en llamarla. No a las 12 de la noche de su cumpleaños, sino a las 11:58. Para ser el primero. Ella nunca me lo dijo directamente, pero esa noche noté que contestó en el primer timbrazo. Cuando a mí me fue mal en un examen que había preparado semanas, ella apareció en mi puerta con una bolsa de papas y la temporada completa de una serie que yo había mencionado de pasada 3 semanas antes. Nunca le pregunté cómo recordaba esas cosas. Simplemente las recordaba. Eso es lo que éramos. Y aún así, la gente siempre asumía que había algo más entre nosotros. Yo siempre decía que no.
Valentina generalmente solo sonreía con esa expresión suya que nadie sabía leer y dejaba que la gente pensara lo que quisiera. Eso debió haberme dicho algo. También debió decirme algo la manera en que siempre se ponía callada cuando yo mencionaba a alguna chica con quien estaba saliendo, y la forma en que cada relación que intentaba sentía temporal de una manera en que Valentina nunca lo fue. Pero hay personas que se convierten en una parte tan integrada de tu vida que dejas de preguntarte qué significan, porque la respuesta se siente demasiado grande. Así que no pregunté. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho exactamente eso? ¿Dejar de preguntar porque la respuesta daba miedo? Si lo has hecho, entonces ya sabes a dónde va esta historia. Y si nunca lo has hecho, entonces quédate, porque lo que viene es una lección que ojalá llegue antes de que la necesites. Simplemente la llamé cuando llegué a casa después de una cita terrible con una chica llamada Sofía, que había pasado la mayor parte de la cena revisando su reflejo en la pantalla apagada de su teléfono. La cita había sido idea de un compañero de trabajo. «Te va a gustar», me dijo. «Es inteligente, divertida, tiene buena energía». Llevaba semanas diciéndome que debía salir más, que no podía seguir siendo el tipo que se quedaba en casa los viernes. Así que fui. El restaurante estaba bien. La comida estuvo bien. Sofía objetivamente era una persona interesante con cosas que decir. Y sin embargo, la noche entera se sintió como llevar puesto un traje que no era de mi talla. Correcto en el papel, incómodo en la realidad. A la mitad de la cena me di cuenta de que estaba mentalmente calculando cuánto tiempo más tenía que quedarme para no ser grosero. Y después me di cuenta de que eso era bastante triste. Cuando llegué a casa, antes de siquiera quitarme los zapatos, marqué el número de Valentina. ¿Tan malo?, preguntó cuando terminé de describir la noche. Me preguntó si creía que la disponibilidad emocional era genética. Eso es una oración real que alguien te dijo. Iba en serio. Valentina se rió. Suave, clara, lo suficientemente familiar como para hacer que todo el día se sintiera menos agotador. Por favor, dime que al menos conseguiste una buena comida de todo eso. Pagué una fortuna para ser evaluado psicológicamente sobre pasta. Eso es por tu culpa. Estaba tratando de tener la mente abierta. Estabas tratando de ser estúpido con buenos modales. También cierto. Podía escucharla moverse por su departamento mientras hablábamos. Puertas de alacenas, agua corriendo, el zumbido bajo de su hervidor eléctrico. Era una llamada tan normal. Esa era la parte extraña. Tan normal que casi no noté la manera en que se quedaba callada cada vez que yo mencionaba a Sofía de nuevo. Pero el silencio estaba ahí, pequeño, repetido, como un patrón que solo se ve cuando ya sabes lo que estás buscando. Creo que, le dije quitándome los zapatos junto a la puerta, que ya terminé con las aplicaciones de citas. Eso es probablemente saludable, o dramático. Contigo puede ser las dos cosas. Me reí y me recosté contra el mueble de la cocina. ¿Qué haría yo sin ti? La línea se quedó callada. No completamente en silencio. Solo esa pequeña pausa que significa que una pregunta aterrizó en un lugar más profundo de lo que se suponía. Era la misma pregunta que yo había hecho decenas de veces a lo largo de 6 años. Siempre casual. Siempre sin esperar respuesta real. Siempre sin entender que para ella, esa pregunta quizás no era tan fácil de dejar pasar. «Valentina, estoy aquí», dijo ella. Su voz había cambiado ligeramente, un poco más suave. Luego aclaró la garganta y dijo casi demasiado ligeramente: «Probablemente saldrías con mujeres que no te interrogan sobre la pasta. Ese es un listón muy alto. Quedarías sorprendido de qué tan bajo está el estándar actual». Sonreí. «Buenas noches, Valentina». «Buenas noches». Me alejé el teléfono de la oreja y estaba a punto de terminar la llamada cuando lo escuché. No silencio. Su voz, más débil ahora,
un poco alejada del teléfono, como si lo hubiera puesto sobre el mostrador sin darse cuenta de que la línea seguía abierta. Al principio solo capté fragmentos. Sí, acabo de llegar. Luego otra voz femenina, pequeña a través del altavoz. Su amiga Camila, pensé, y luego Valentina otra vez, más clara esta vez. No, lo sé, dijo, sonando cansada de una manera que nunca sonaba conmigo. Ese es exactamente el problema. Me congelé. Camila dijo algo demasiado amortiguado para entenderlo, y entonces Valentina soltó un suspiro que sonaba a frustración. No sé qué más hacer, dijo. Me llama después de cada cita terrible, como si se supone que yo debo ayudarle a encontrar a la chica correcta. Y yo me quedo ahí fingiendo que eso es normal. Algo en mi pecho se tensó. Debería haber colgado. Lo sé. No lo hice porque para ese momento ya sabía, de alguna manera, que lo que viniera a continuación iba a dividir mi vida en antes y después. Camila dijo algo de nuevo, más directo esta vez, y entonces Valentina, con una voz tan honesta que apenas sonaba como la misma chica que hacía bromas de todo, dijo: «Estoy enamorada de él. Camila, lo he estado por mucho tiempo. Y no sé cuánto más puedo seguir actuando como si ser su mejor amiga fuera suficiente». Dije su nombre antes de siquiera darme cuenta de que iba a hacerlo. Valentina. Silencio. No el tipo cómodo en el que éramos buenos. Este se sentía cortante, expuesto, como si toda la llamada se hubiera convertido de repente en algo tan frágil que podría romperse si cualquiera de los dos respiraba mal. Entonces escuché movimiento de su lado, rápido, asustado. Cuando volvió a hablar, su voz era pequeña de una manera que nunca había escuchado antes. «Todavía estabas ahí». No era una pregunta. Cerré los ojos un segundo. Sí, el silencio que siguió fue peor. No porque fuera enojado, sino porque era mortificado. Valentina, que podía discutir con profesores, ganarse a los meseros, entrar a cualquier lugar como si perteneciera ahí, se había quedado completamente callada. «Déjame explicarte», dijo finalmente. Y hasta ella parecía saber qué tan inútil sonaba eso en el momento en que salió de su boca. «No tienes que explicar nada. Para ti es fácil decirlo». «No», dije suavemente. «No lo es». Otro silencio. Luego, más quedamente. «No quería que escucharas eso. Lo sé. Y ahora todo es raro». Eso hizo que algo en mí encajara en su lugar, porque ninguna parte de mí quería que esto se convirtiera en otra conversación a medias que suavizáramos y enterráramos. «Valentina, no. No decidas eso por mí». No respondió de inmediato. «Está bien», dijo. Luego preguntó muy cuidadosamente: «¿Qué significa eso?». Miré alrededor de mi cocina, como si la respuesta pudiera estar escrita en algún lugar entre el fregadero y la pared. No estaba. Ya estaba dentro de mí. Y quizás había estado ahí por más tiempo del que yo quería admitir. «Significa», dije lentamente, «que creo que he pasado mucho tiempo sin hacerme la pregunta correcta». La escuché inhalar. «¿Qué pregunta?». «¿Por qué cada chica con la que salgo se siente mal en el momento en que empiezo a contártelo?». Eso me generó otro silencio, pero diferente esta vez. No roto. Escuchando. Seguí adelante antes de poder convencerme de lo contrario. «¿Quieres la verdad? Creo que te llamaba después de cada cita mala porque eras la persona con quien en realidad quería estar. Solo que nunca me permití terminar ese pensamiento». Solté una pequeña risa bajo mi aliento, lo cual es una manera bastante vergonzosa de vivir en retrospectiva. Cuando Valentina finalmente habló, su voz había cambiado de nuevo. Todavía nerviosa, pero más suave ahora, menos asustada. «¿Me estás diciendo esto porque te sientes mal?». «No. Porque si es así, necesito que no lo hagas. No lo estoy haciendo». Me recosté contra el mueble, de repente demasiado inquieto para quedarme quieto. «Lo estoy diciendo porque la peor parte de escuchar lo que dijiste no fue que me sorprendiera.
Tragué saliva. Fue que tuvo demasiado sentido. Podía casi sentirla procesando eso a través de la línea. Entonces preguntó, ¿qué hacemos ahora? No dudé esta vez. Voy para allá. ¿Qué? No voy a tener esta conversación por teléfono. Tú accidentalmente no colgaste. Andrés, ya me estoy poniendo los zapatos. Eso le sacó la risa más pequeña, temblorosa e incrédula. Eres imposible. Lo has sabido 6 años, y aún así, murmuró ella. Esa casi me gana. Vivía a 4 cuadras. Llegué en menos de 5 minutos, pero lo que pasó después de que llegué a su puerta, lo que descubrimos esa noche sobre nosotros mismos, sobre los años que habíamos estado mirando hacia otro lado, eso no es algo que pueda contarse rápido, porque hay un secreto que Valentina nunca me había contado, algo que cambiaría no solo esa noche, sino el sentido de todos los años anteriores. Y me lo confesó mientras me abría la puerta. Cuando abrió, estaba con un suéter amplio de color crema y pantalones cómodos de casa, el cabello suelto, la cara todavía sonrojada del tipo de vergüenza que claramente no estaba acostumbrada a usar. Por un momento ninguno de los dos habló. Solo nos quedamos ahí mirándonos, como si toda la amistad se hubiera desplazado levemente bajo nuestros pies y ninguno de los dos confiaba todavía en el suelo. Luego, Valentina dijo, «Esto es profundamente humillante para mí». Sonreí a pesar de todo. «Todavía te ves mejor que yo». Eso no es reconfortante. No se suponía que lo fuera. Se suponía que fuera honesto. Algo en su cara se suavizó. Se hizo a un lado y me dejó entrar. Su departamento se veía como siempre de noche. Lámpara encendida cerca del sofá, una taza en el fregadero, una cobija a medio caer del descansabrazos, una pequeña imagen de la Virgen en un estante cerca de la puerta, la misma que su abuela le había regalado cuando se fue de casa por primera vez. Le había dicho que la pusiera en un lugar que pudiera ver cuando llegara y cuando saliera, para recordar de dónde venía. Siempre estuvo ahí. Yo nunca me había detenido a mirarla de verdad. La vi esa noche. Pero nada en ese lugar se sentía normal ahora. No con ella de pie ahí. No con lo que quedaba por decirse. «Me senté», dije. Pero ella no respondió enseguida. Se quedó parada junto a la ventana, mirando hacia afuera a la calle de noche, a las luces del barrio que siempre habían estado ahí, tan ordinarias y tan permanentes como la luna o el perro del vecino, o el olor de las tortillas de la señora del piso de abajo. Había una pausa en el aire que yo no quería llenar demasiado pronto. Entonces, sin voltearse, Valentina dijo algo que no esperaba. «Llevo 2 años considerando irme de la ciudad». Me quedé quieto. Ella sí se volteó entonces. Sus ojos eran diferentes de como siempre los había visto. Menos protegidos. Como si la llamada accidental le hubiera bajado una muralla que yo nunca había notado que existía, porque siempre había estado ahí. Cada vez que tú empezabas a contarme de alguien nueva, yo pensaba que quizás, si me iba, lo superaría, que encontraría mi propio camino, que dejaría de esperar algo que no tenía derecho a esperar. «Andrés», añadió con una voz que apenas se sostenía, «casi me fui el año pasado. Tenía una oferta de trabajo en otra ciudad. Una buena oferta. Había dicho que sí. Ya había empezado a empacar en secreto, poco a poco, para no tener que explicarle a nadie por qué me iba. El silencio que siguió fue el más pesado de la noche. «¿Por qué no te fuiste?», pregunté. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Porque la noche antes de confirmarme llamaste. Uno de tus malos días. No recuerdo siquiera por qué estabas mal. Solo recuerdo que contesté y escuché tu voz y pensé, no puedo. Todavía no puedo hacer esto. Así que le dije que no a la oferta. Guardé las cajas. Y nunca te dije nada. Pensé en eso. En la noche que no recordaba haber tenido.
en la llamada que no sabía que había sido la razón por la que mi mejor amiga no se había ido de mi vida. En todo lo que había pasado en ese año sin que yo supiera que algo importante había estado a punto de desaparecer. ¿Por qué nunca me dijiste?, pregunté. ¿Qué iba a decirte? ¿Que me quedé en esta ciudad porque no podía imaginarme vivir en un lugar donde no pudieras llamarme cuando tuvieras un mal día? Eso no es algo que se le diga a alguien como si nada. No a menos que ese alguien necesite saberlo, dije. Y entonces me puse de pie y crucé el departamento hasta donde ella estaba. Escucha, le dije, lo que me tomó tanto tiempo entender no fue que no te quisiera. Fue que te quería de una manera que se sentía tan natural, tan del tamaño de toda mi vida, que nunca lo reconocí como amor. Simplemente pensé que así era la amistad, que así era tener a alguien. No es así, ¿verdad? No siempre, dijo ella en voz baja. No. Creo que lo nuestro era diferente desde el principio, y los dos nos hicimos los desentendidos porque era más seguro. Ella asintió sin decir nada, y luego añadí, eres la persona a quien llamo cuando algo sale bien. La primera persona a quien quiero contarle cuando algo sale mal. Eres a quien le mando cosas sin razón, solo porque pensé que te iba a gustar. Eso no es amistad, Valentina. O no es solo amistad. Por primera vez en toda la noche, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dramatizadas. No buscadas. Solo ahí, como una verdad que el cuerpo ya no podía retener. 6 años, dijo. 6 años, confirmé. ¿Y ninguno de los dos lo dijo? Yo no lo supe hasta hoy. Ella sonrió a través de las lágrimas. Eso es muy tuyo. Lo sé. Levanté una mano hacia su mejilla, despacio, lo suficientemente lento para darle tiempo. Ella no se apartó. Así que la besé, suave al principio, con cuidado, del tipo de beso que se siente menos como una decisión repentina y más como finalmente admitir algo que los dos llevaban demasiado tiempo rodeando. Cuando nos separamos, ella se quedó cerca, su frente casi tocando la mía, sonriendo de esa manera quieta y aturdida que tienen las personas cuando la esperanza se convierte en algo real. Bueno, susurró. Eso definitivamente cambió todo. Me reí suavemente. Tú eres la que olvidó colgar. Mejor error que he cometido en mucho tiempo. Nos quedamos así un momento, sin necesitar llenar el silencio con nada. Afuera, el barrio seguía con sus ruidos de siempre. El perro del vecino, una moto pasando, la cumbia lejana de alguna fiesta en el edificio de enfrente. Todo exactamente igual que siempre. Todo completamente diferente para nosotros. Luego ella se apartó un poco, fue a la alacena y sacó 2 tazas. ¿Té o café?, preguntó como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Qué tienes de té? El que siempre tienes aquí, el de manzanilla con canela. Sonreí. El que tú compras para cuando vengo. Ella no respondió, pero tampoco lo negó. Nos sentamos en su sofá, con las tazas calientes en las manos, la cobija entre los dos, y hablamos durante horas. No solo de esa noche, de todo lo anterior, de las veces que cualquiera de los dos había estado a punto de decir algo y no lo dijo. De los momentos en que la otra persona se había acercado demasiado y nos habíamos apartado justo a tiempo. Del cumpleaños de ella el año pasado, cuando yo llegué tarde porque el tráfico estaba terrible, y vi en su cara algo que no supe leer hasta ese momento. Hablamos de la primera vez que nos conocimos en esa cafetería, de cómo ella, semanas después, me había dicho que ese día había llegado al café sintiéndose pésimo, que había tenido una mañana horrible, que solo quería sentarse en algún lugar tranquilo, y que cuando yo fui a buscar el refill y dejé mis cosas, ella simplemente se sentó porque el lugar se sentía ya habitado de una manera que la hizo sentir menos sola. ¿Por qué nunca me contaste eso?, le pregunté. Porque suena raro, dijo. No se le dice a alguien que ocupaste su silla porque su aura se sentía bien. Me reí. Ahora que lo pienso, tiene todo el sentido. Lo sé. Por eso no lo dije entonces.
Hablamos de una noche, 2 años atrás, cuando los dos estábamos en una reunión con amigos comunes, y alguien preguntó en broma si alguna vez habíamos pensado en estar juntos. Yo recordaba haber dicho que no, que éramos demasiado amigos para eso, que arruinaría todo. Lo que no recordaba, y Valentina me lo contó esa noche, era lo que ella dijo justo después. «¿Qué dijiste tú?», le pregunté. «Que probablemente tenías razón». «¿Y lo pensabas?». «No. Pero no podía decir que no frente a todos si tú acabas de decir que sí». Me quedé en silencio procesando eso. «¿Cuánto tiempo llevas cargando todo esto?», pregunté. Ella pensó un momento antes de responder. «Honestamente, no sé exactamente cuándo empezó. Creo que fue gradual. Creo que un día me di cuenta de que te extrañaba incluso cuando estabas en la misma habitación que yo. Y eso me pareció raro. Porque ¿cómo extrañas a alguien que está justo ahí? Lo entiendo mejor de lo que crees», dije. Ella me miró. «¿Sí? Creo que he estado extrañando algo sin saber exactamente qué, o más bien, sin atreverme a saber qué». Valentina asintió lentamente, como quien finalmente recibe la respuesta a una pregunta que llevaba demasiado tiempo formulando en silencio. Afuera, el barrio seguía siendo el mismo de siempre. El perro del vecino se quejaba por algo. Un taxi pasó con la música puesta. Desde algún piso de arriba llegaba el olor a café recién hecho. Esa señal de que alguien más estaba despierto a las 2 de la mañana con sus propios pensamientos. El mundo completamente ordinario, haciendo sus cosas ordinarias, mientras algo extraordinario terminaba de acomodarse en ese sofá pequeño. «¿Tienes miedo de que esto cambie todo?», preguntó en un momento. «Sí», dije. «Y también tengo miedo de que no cambie nada, y que mañana despierte, y esto haya sido solo una conversación que enterramos». Ella asintió. «Yo también». «Entonces, ¿qué hacemos con ese miedo?». «Lo mismo que hemos hecho siempre», dije. «Llamarnos cuando lo sentimos». Eso la hizo reírse. Suave, sorprendida. Como si no esperara que la respuesta fuera tan simple y tan nuestra al mismo tiempo. A las 3 de la mañana, ella se quedó dormida apoyada contra mi hombro. No la moví. Miré la pequeña imagen de la Virgen en el estante. La misma que siempre había estado ahí y que yo nunca había visto de verdad. Y pensé en la abuela de Valentina, a quien yo nunca había conocido, pero de quien ella me había hablado muchas veces. Una mujer que había dicho que el amor verdadero no llega con música ni con fuegos artificiales. Llega como el amanecer, decía. Tan gradual que no ves el momento exacto en que la oscuridad se convirtió en luz. Solo te das cuenta cuando ya está completamente claro. Miré a Valentina dormida. Pensé en todas las noches que había estado en ese mismo departamento, en ese mismo sofá, y nunca había visto lo que era tan obvio. A veces uno no ve lo que ya tiene porque lo tiene de manera tan completa que se vuelve invisible. El amor que ya existe, el que llevas años respirando sin nombrarlo, es el más difícil de reconocer. No porque esté escondido, sino porque ya forma parte de ti. Una semana después, seguía llamando a Valentina de noche. La única diferencia era que ahora contestaba con «¡Hey! ¡Tú!», en lugar de «¿Ya llegaste a casa?». Y yo dejé de fingir que la mejor parte de mi día era solo una costumbre. No lo era. Era ella. Probablemente había sido ella por más tiempo del que yo sabía cómo admitir. Pero hay algo más que necesito contarte. Algo que pasó 3 semanas después de esa noche, que casi arruina todo lo que acabábamos de construir. Valentina recibió una llamada. Era la empresa de la otra ciudad. La que había dicho que sí el año anterior y luego canceló. La que le había dado la oportunidad que ella sacrificó sin decirme jamás por qué. Querían volver a hacerle la oferta. Esta vez, mejor. Más sueldo. Más responsabilidades. Una posición que claramente era el siguiente paso natural en su carrera. La llamaron un martes por la tarde, mientras yo estaba en una reunión de trabajo.
Me mandó un mensaje que decía solo: necesito hablarte. Llegué a su departamento esa noche sin saber qué esperar. Cuando me lo contó, me quedé en silencio por un momento demasiado largo. La vi esperando que yo dijera algo, y vi en su cara ese miedo particular de alguien que ya ha sacrificado una vez algo importante por otra persona y no está segura de si esa persona lo entiende o no. ¿Qué piensas?, preguntó ella. Pensé en los 6 años, en todas las llamadas, en el té de manzanilla con canela que compraba para cuando yo llegaba, en la noche que no colgó el teléfono, en la noche en que casi se fue, y no se fue por una llamada mía que yo ya no recordaba. Pensé en lo fácil que sería decirle que se quedara, que ya habíamos llegado hasta aquí, que sería una pena arruinar esto ahora, decirle que la necesitaba aquí. Y luego pensé en qué tan injusto sería eso. Si alguien te pide que te quedes, pero no por las razones correctas, eso no es amor. Eso es miedo disfrazado de amor. Y yo había pasado suficiente tiempo sin ver las cosas como eran para empezar ahora a repetir el mismo error de otra manera. ¿Qué quieres tú?, le pregunté. Ella me miró por un momento largo. Quiero saber si lo que tenemos es suficientemente real para que yo no tenga que elegir entre tú y mi vida. Esa frase me llegó en un lugar que no esperaba, porque tenía razón. Eso era exactamente lo que estaba en juego. No si ella se iba o se quedaba, sino si lo que habíamos construido era lo suficientemente honesto y lo suficientemente valiente para no necesitar que ninguno de los dos se achicara. Me levanté. Tomé las llaves. ¿A dónde vas?, preguntó. A hablar con mi jefe. Tengo trabajo remoto pendiente de negociar desde hace meses, y nunca lo hice porque no tenía razón para irme a ningún lado. ¿Qué? Le sonreí. Si vas, voy contigo. No como favor, como decisión. Valentina me miró de esa manera que yo debí haber sabido leer desde el primer día en aquel café de la universidad. Como si algo en ella finalmente encontrara suelo firme después de mucho tiempo flotando. Pero, dijo, y se le quebró la voz un momento. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos vamos y es difícil y empezamos a perdernos el uno al otro de una manera diferente? Entonces nos llamamos, dije. ¿Qué es lo que siempre hemos hecho? Ella se quedó callada. Valentina, llevamos 6 años siendo la persona a la que el otro llama primero. Eso no cambia por cambiar de ciudad. Eso es lo que somos. Y si nos hemos quedado juntos a través de todo lo anterior, sin que nadie se lo propusiera, imagínate lo que podemos hacer cuando sí es intencional. Sus ojos se volvieron a llenar. Eres completamente imposible, dijo. 6 años y aún no lo aceptas. Nos reímos, y así fue como 2 personas que ya eran todo el uno para el otro, finalmente dejaron de actuar como si no lo fueran. No fue planeado. No fue perfecto. No llegó en el momento que cualquiera de los dos habría elegido. Llegó en una llamada que olvidó cortarse. En 5 palabras dichas sin querer para la persona equivocada. En la verdad que se escapa cuando el corazón ya no tiene fuerzas para seguir fingiendo. Y en una decisión tomada, no por miedo a perder, sino por deseo de construir. Hay una cosa que me quedó de todo eso. Una cosa que pienso cuando alguien me pregunta cómo supe que Valentina era la indicada. No lo supe de golpe. Lo supe de a poco. Lo supe en cada llamada de las 11 de la noche. Lo supe en el té de manzanilla que siempre tenía listo. Lo supe en el silencio que se formó cuando pregunté qué haría yo sin ella, y en la manera en que ese silencio me dijo más que cualquier respuesta. El amor que ya existe es el más difícil de ver, no porque esté oculto, sino porque ya respiras con él. Y a veces necesitas que alguien olvide colgar para finalmente escuchar lo que estaba diciéndose en voz baja desde hace años. Quizás eso es lo que necesitabas escuchar hoy. Que a veces la confesión más importante de tu vida no es la que planeas, es la que se te escapa. Y deja a 2 corazones sin ningún lugar más donde esconderse. Si esta historia llegó a un lugar que conoces,
Si hay alguien en tu vida a quien llamarías primero si algo sale bien o mal, alguien cuya ausencia te cambia el día sin que lo hayas nombrado todavía, cuéntame en los comentarios. No tienes que decir todo, solo di que entiendes. Y cuéntame desde qué ciudad nos escuchas hoy. Eso también me importa. Dale like a este video si crees que el amor verdadero a veces espera en el lugar más cercano. Compártelo con alguien que necesita escuchar que no es tarde para decir lo que siente. Y suscríbete al canal para que no te pierdas la próxima historia. Aquí seguimos, siempre con algo que vale la pena escuchar.